Bueno, bienvenido a todos los estudiantes del Colegio Danilo Cifuentes. En esta oportunidad me estaré dirigiendo a los muchachos de grado noveno. Vamos a trabajar un tema que es secuencia de lo que ya hemos trabajado hasta el momento. Vamos a empezar con el tema de los números reales, ¿cierto? Que nos da la entrada a luego ver lo que son las ecuaciones y las inecuaciones. Entonces, empezamos definiendo y sabiendo cómo están conformados y qué son los números reales. Entonces, como primera definición, podemos decir que los números reales son todos aquellos números que se encuentran dentro de la recta real o dentro de la recta numérica como tal. Todo aquel número que tenga una posición o un lugar específico dentro de esta recta pertenece a los números reales. ¿Listo? Entonces, como vamos a ver más adelante, hay unos números que su posición está bien definida, como hay otros que su posición debe ser aproximada, ya que no podemos ponerle un sitio exacto dentro de esta recta. Bien, como primera característica tenemos que los números reales se dividen en diferentes subconjuntos, que son todos los que tenemos acá. Entonces, aquí tenemos un subconjunto, tenemos otro donde el primero está metido dentro del segundo, aquí tenemos otros dos subconjuntos, aquí tenemos otro grande, y nuestro número reales está conformado por el conjunto universal, el mayor, que ya vamos a mirar cómo lo desglosamos más adelante. Bien, otra característica de los números reales es que, como dijimos que son aquellos que se encuentran dentro de la recta numérica, no podemos definir ningún límite. Entonces ellos comienzan desde lo más pequeño que hay, que son los números que se van hacia el lado del menos infinito, y terminan, bueno, digamos que no terminan, sino que evolucionan o se van hacia el lado positivo también, yendo hacia infinito. Pero como tal no podemos definir un inicio ni un final, solamente pues podemos dejar el concepto de dónde a dónde van. Estos números reales no contienen vacíos. ¿Qué quiere decir eso? Que intermedio a los números no aparecen espacios, digamos que todos los espacios están llenos. Siempre que tengamos dos números y se pueda dejar un espacio entre ellos, aparece otro número real. Por ejemplo, si yo tomo el número 3 y tomo el número 4, entonces digamos que no puede haber un espacio entre ellos, necesitamos colocar todos los números que hay intermedio, como por ejemplo el 3.1, el 3.2, y por ejemplo si tengo esos dos decimales, el 3,1 y el 3,2, dentro de ellos tienen que aparecer otros números reales que cubran esos espacios, que sería el 3,11, 3,12, y asimismo dentro de estos se crearían otros nuevos números que se denominarían también números reales. Quiere decir que entre dos números no puede haber, digamos que un vacío, un espacio. Siempre debe estar lleno por algún número real. ¿Listo? Básicamente empezamos por ahí. Su símbolo es esta R con doble línea. Si nos damos cuenta, aquí está nuestro simbolito y aparece con esta doble línea aquí adelante. Entonces, ¿dónde vamos a colocar este símbolo? Lo vamos a ubicar acá, aquí en esta parte, porque es el conjunto universal, el conjunto más grande. Y vamos a empezar entonces a desglosar todos los subconjuntos que aparecen aquí adentro. Entonces empecemos. Empezamos por los números naturales. Los números naturales son todos estos números con los que el ser humano comenzó a evolucionar en su parte matemática. Cuando nosotros supimos que teníamos que necesitábamos una manera de clasificar, de contar los objetos, de tener una certeza de cuánto eran las cosas que poseíamos. Pues antes, por ejemplo, las personas al no saber contar, y digamos si tenían un grupo de animales, no podrían exactamente saber si se le habían robado uno, si les faltaba algo, porque no tenían esta noción de contar, de saber exactamente cuánto eran las cosas que poseían. Entonces, no, digamos que evolucionamos a comenzar con estos números naturales a trabajar en ese aspecto, a darle un determinado valor o un determinado número a una cantidad de objetos, de cosas. ¿Listo? Básicamente por eso nacen los números naturales y siempre van a ser los primeros que nos enseñan. Cuando nosotros estábamos pequeños, lo primero de lo que nos hablaron fueron de estos números naturales al enseñárnoslo hasta el 5, luego hasta el 10, con tal de que pudiéramos enumerar cosas como nuestros juguetes y diferentes otros objetos como tal. ¿Listo? Esa es la primera característica.
Otra característica es que estos números, como no sirven para contar, solo son de carácter positivo. Entonces empezarán en el número 1 y nosotros sabemos que si comenzamos a contar y a coleccionar cosas, pues digamos que no hay un límite como tal para esa colección o para ese conteo que estemos haciendo. Por eso decimos que los números naturales van desde el número 1 y digamos que conceptualmente terminarían en el infinito. ¿Cuál es el valor de infinito? Pues como lo dijimos ahorita, es simplemente un concepto. Digamos que el número infinito es algo relativamente muy grande. Entonces no podríamos saber exactamente cuál es el final de estos números. Otra característica es que en este sí se presentan saltos o vacíos. Entonces habrían cosas que con estos números naturales no podríamos distinguir, ¿sí? Una de estas cosas, por ejemplo, sería la temperatura. Si alguien, digamos, quiere saber exactamente la temperatura, pero solo conociera los números naturales, tendría que tener saltos entre esa temperatura. Por ejemplo, de 37 a 38 grados, contando solamente números naturales, solo podríamos tener esos dos valores. O la gente tendría 37 grados de fiebre o 38, pero nos faltarían todos esos valores intermedios. Valores que no podemos hallar con estos tipos de números. Este tipo de números va dando saltos de unidad en unidad, de 1 hasta infinito, pero no cuenta con todos esos valores intermedios que necesitaríamos para medir algunas cosas. Su símbolo, como lo vemos acá, es esta n, cierto, que tiene doble línea aquí en la mitad, y vamos a mirar exactamente dónde lo colocamos en el gráfico. Entonces lo vemos acá, es el conjunto, digamos que más pequeño, el que está encerrado en todos los otros conjuntos. Ese es el primero, el más básico, el que todos conocemos, el que nos sirve solamente para contar. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el número 1, tenemos el número 10, tenemos el número 27, el 86, el 7 y el 39. Todos estos pertenecen al conjunto de los números naturales porque nos sirven para contar cosas. ¿Listo? Entonces ya tenemos el primer subconjunto de los reales, que son los números naturales. Bien, otro subconjunto son los números enteros. Estos números enteros, como su nombre lo indica, son todos aquellos números que no tienen ninguna partición, que están completos. Entonces, ¿qué diferencia habría con los números naturales? Bueno, que los números enteros nacieron de esa necesidad de poder hacer cuentas entre ellos, de involucrar, por ejemplo, deudas dentro de las cuentas que nosotros hagamos, donde aparte de tener los números naturales, tenemos también que trabajar con sus inversos. Entonces ya tenemos aquí dos características, que los números enteros se componen de todos los números naturales y a su vez se componen de esos números naturales pero inversamente, o sea su parte negativa. Muy bien, ahora, ¿cuál es el rango que maneja este conjunto de números? Entonces, como vemos acá, el rango va desde menos infinito hasta infinito positivo, porque podemos tener números demasiado pequeños, ¿cierto? Que se vayan hacia el lado infinito pero negativo, y también podemos tener números muy grandes que vayan hacia el lado infinito pero positivo. Obviamente, como en los números naturales, aquí nosotros también tenemos unos saltos, no podemos trabajar con los valores intermedios, sino que estos números naturales también van dando saltos de unidad en unidad. Por ejemplo, si yo estoy en un menos 2, salto al menos 3 o me devuelvo al menos 1, pero no puedo tener ningún valor intermedio como tal. Su símbolo es esta Z con doble línea y vamos a mirar dónde la ubicamos dentro del gráfico. Entonces aquí está la Z, ¿cierto? Y vamos a colocar algunos ejemplos de estos números. Entonces, recordemos que estos enteros cuentan con los números naturales, o sea, la parte positiva de la recta numérica, y también en este caso, entonces, con la parte negativa de esta recta. O sea, cuando se crearon estos números enteros, se creó uno de los números más importantes que nosotros tenemos, que es el número 0. El número 0 comenzó a aparecer para poder determinar ese enlace entre los positivos y los negativos. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos subconjuntos del conjunto real, que son los naturales y que son los números enteros. Entonces vamos a ver cómo seguimos acá. Bien, entonces aquí nos habla de los números racionales. Entonces vamos a mirar algunas características. Entonces se complementan los números racionales con los números enteros, ¿cierto? O sea que estos números enteros junto con los naturales hacen parte de los números racionales como tal, pero aparecen dos subconjuntos más aquí. Entonces vamos a mirar de qué se tratan esos subconjuntos. Bien,
Entonces este primer subconjunto de los números racionales nos dice que son los números decimales finitos. Entonces, para que lo entendamos, números decimales, digamos que ya viene a ser cuando un número no está entero, no está completo, por eso no estaban definidos dentro de los enteros. Son números que presentan alguna partición, un fragmento. Por ejemplo, en el caso que tenemos acá aparece este 2,5. Es un número decimal porque no tenemos la unidad completa, o sea, no podemos decir que hay dos cosas exactas o tres cosas exactas. En este caso lo que tenemos es dos cosas y un pedacito de otro objeto. Ahora, ¿qué quiere decir que sean finitos? Pues que al momento de hacer la división o encontrar este número decimal, presenta un final o tiene un final, como en este caso. Si yo cojo 5 y lo divido entre 2, me da 2,5. De ahí no van a salir más decimales, va a terminar como tal en el decimal 5. Por ejemplo, si hiciéramos otra división, por ejemplo un 10 dividido 3, al resolverlo ya nos damos cuenta de que los decimales siguen y siguen y siguen saliendo y digamos que no hay forma de parar. En este caso, este tipo de números decimales sí tienen un fin, como nos damos cuenta en el caso de acá. ¿Cómo los determinamos? Para escribirlos, entonces los decimales finitos que pertenecen a este primer subconjunto los llamaremos de aquí en adelante DF o las siglas DF para hablar de ellos, para no escribir todo esto de acá, sino simplemente lo determinamos con las letras DF. Ahí ya sabemos que estamos hablando de los decimales finitos. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, 3 dividido en 6 me da 0,5, como vemos también tiene fin o termina ahí y no presenta más decimales. Hay otros ejemplos donde pueden haber una, dos o tres cifras decimales, pero que también son finitas, porque terminan esa segunda cifra o terminan esa tercera cifra. No tiene que ser exactamente una cifra nomás, sino que tenga un final. Los ubicamos acá, aquí van los números decimales finitos y vamos a poner algunos ejemplos. 5 medios, 3 sextos, que son los que estamos viendo, y por ejemplo en este caso 4 quintos. ¿Listo? Bien, en este otro subconjunto vamos a meter otro tipo de números. Vamos a mirar qué característica tienen. Entonces nos dice que los números que van ahí son números decimales infinitos, pero que son periódicos. Entonces, decimales ya sabemos qué es. Que sean infinitos significa que en este caso, a diferencia del anterior, en este caso los números siguen y siguen. O sea, cada vez que nosotros vamos a hacer la división van apareciendo más y más números. Nunca podemos terminar de resolver esa división como tal. Digamos que la única característica en este caso que no conoceríamos sería esto de periódicos, que se repite la misma secuencia o que se están repitiendo constantemente las mismas cifras. Entonces, por ejemplo, si yo divido 10 entre 3, como habíamos dicho anteriormente, ese número no va a tener fin, ese número siempre se va a poder seguir dividiendo, pero tiene una constante y es que siempre la división nos va a dar el 3. Y nunca vamos a terminar, pero siempre va a salir este mismo 3. Entonces, este es un número que es decimal, que es infinito porque no tiene fin, nunca, y es periódico porque siempre se va a repetir el mismo número, como en este caso el 3. Entonces, como nosotros necesitamos a veces representar de forma rápida y abreviada este tipo de números que son infinitos y además periódicos, entonces en vez de escribirlo así de esta manera, donde colocamos muchos 3 y unas comitas diciendo que van a este infinito, podemos hacer esto mismo escrito de esta otra manera, donde a este 3 le agregamos esta línea en la parte de arriba, que significa que esta cifra de acá se va a repetir infinitamente. Esto significa esta línea que le pusimos arriba. ¿Cómo relacionamos los números decimales infinitos periódicos con estas siglas? Cuando vean D y P sabemos que estamos hablando de números decimales infinitos periódicos. ¿Cómo los ubicamos en la gráfica? Muy fácil. Va en este otro subconjunto de acá. Ahí va el subconjunto y colocamos algunos valores como 10 tercios, 7 sextos o este número que tengo aquí. ¿Qué significa este numerito? Que tengo 0 objetos completos y que tengo solamente uno que está fraccionado. El número 1 no se repite, si nos damos cuenta el 54 tiene la línea encima. Quiere decir que a partir de este punto se va a comenzar a repetir la cifra 54 todo el rato. Algo así como 0,154, 54, 54, 54, así sucesivamente hasta infinito. Recordemos esta lineecita. Muy bien. ¿Cuál es el símbolo de los números racionales? Esta Q que tengo acá, con doble lineecita aquí abajo. ¿Y dónde la vamos a colocar? Acá. ¿Por qué acá? Porque en los números racionales, aparte de tener estos tipos de decimales, también se encuentran los números enteros
y los números naturales. ¿De cuál es el rango o el intervalo de estos números racionales? Van desde el infinito negativo hasta el infinito positivo, o sea, desde menos infinito hasta más infinito como tal. Listo. Entonces vamos a mirar ahora el siguiente conjunto, que solo nos falta este grande de aquí para completar los números reales como tal. Bien, vamos a mirar qué características tiene ese subconjunto. Entonces lo primero es que no tiene una representación en la recta numérica, lo tenemos que hacer por aproximación. Entonces ya ahorita más adelante vamos a ver de qué se trata, por qué no tiene una representación como tal exacta. Bien, entonces lo primero que nos dicen es que se llaman números decimales infinitos no periódicos. Quiere decir que por más que hagamos la operación, van a seguir saliendo decimales y decimales porque son infinitos. Pero aparte nunca vamos a encontrar una relación de un decimal con otro. No se va a repetir ninguna secuencia, siempre va a dar un número aleatorio, siempre va a ser totalmente diferente y eso hace que tengamos que clasificarlos de forma diferente. Y eso mismo hace que no tenga una representación en la recta, porque no tiene fin. Y aparte no sabemos cuál es la cifra que sigue, hay que encontrarla para poder representarla, por eso nos toca hacer como una especie de aproximación en la recta numérica, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son sus siglas? DINP, de números decimales infinitos no periódicos. Por ejemplo, la raíz de 2. La raíz de 2 empieza como 1, 41, 42 y de ahí para adelante hay infinitos números donde no vamos a encontrar nunca una secuencia para convertirlos a este tipo de valores de acá, a los periódicos. Por eso tiene que estar separado. Otro numerito que es muy famoso, que probablemente escuchemos muy seguido, es el valor de pi. Pi es 3,14159 y de ahí para allá hay infinitos decimales. Digamos que en el caso de la raíz de 2, encontrar los decimales se puede hacer de forma, digamos con un computador, se puede programar para que comience a sacar todos los decimales que hay y lo puede procesar. Con pi es un poco más difícil hacer ese proceso y hasta el momento del número pi se han encontrado alrededor de 10.000 cifras decimales, pero pues siempre hay la posibilidad de encontrar más. Entonces digamos que es un número muy grande. Aquí voy a dejar una imagen donde tenemos las primeras 1500 cifras decimales del número pi. Como se dan cuenta empieza 3,1415,9 y de ahí para allá es un montón de números decimales que se pueden hallar. Y aquí solo hay 1500, como les digo, pero los números de pi, los números decimales de pi, van por encima de los 10.000 números y pues por el momento seguirá siendo catalogado como número irracional. Bueno, aquí no lo cambié, entonces ya vamos a mirar cómo hacer este arreglo acá. Bueno, como vemos ya pude corregir acá, me faltaba hacer este cambio, números irracionales. Estábamos mirando la imagen aquí de pi, donde les mostraba que esto tiene infinitos números y muy seguramente se van a seguir encontrando muchos más. Bien, entonces continuemos acá con los números irracionales. ¿Cuál es su símbolo? Es una I con doble línea, listo, y vamos a mirar, la ubicamos, como vemos ya aparece acá en el conjunto grande, y sus siglas, decimales infinitos no periódicos, y vamos a colocar algunos ejemplos. Ya sabemos que raíz de 2, otro número digamos muy utilizado que es el valor de Euler, tenemos raíz de 5 y tenemos el que ya habíamos visto, pi como tal. Bien, listo. Ya después de que vimos cómo se componía la gráfica o de qué se componía la gráfica, entonces vamos a mirar cómo completar estos conjuntos numéricos para que puedan terminar el trabajo de su guía. Entonces, tenemos los números naturales, ¿cierto? Que su símbolo es esa n con doble línea. Y vemos que está compuesto por los números que empiezan en 1 y se van hasta el infinito positivo. Recordemos que no se toman los valores intermedios, sino solamente los valores enteros o completos de ese segmento de la recta numérica, del 1 hasta el infinito. Luego vienen los números enteros, que están representados por el valor de la letra Z, ¿cierto? Bueno, el símbolo Z más que el valor, el símbolo. Y acordémonos que estos van desde el menos infinito, o sea, el concepto de número más pequeño que existe, hasta el más infinito, que es el concepto de número más grande que existe. Obviamente todos los números intermedios entre ellos, en este caso yo coloqué menos 3, menos 2, menos 1 hasta 3, pero pues ya sabemos que está el menos 4, el menos 10, el menos 100, el menos 1000, menos 1 millón,
y lo mismo hacia el otro lado, el 10, 100 mil, 1 millón, 9 millones, bueno, no hay problema. Lo único inconveniente que hay aquí es que los números enteros trabajan en saltos, ¿cierto? O sea, no trabajan con valores intermedios, sino solo con números que estén completos, que estén enteros, como su nombre lo indica. Bien, entonces ahora tenemos los números racionales, ¿cierto? Que ya sabemos que se manejan con esta letra Q, o se simbolizan con esta letra Q, que la tenemos acá. Y lo mismo, estos valores van desde menos infinito hasta más infinito, pero tomamos los valores intermedios. Y recordemos que los valores intermedios, pero que tienen unas características especiales. Primero, que son finitas, ¿cierto? O sea, que tienen un fin, por ejemplo, este 2,54, bueno, menos 2,54, finaliza aquí en el 4, entonces digamos que pertenece a los racionales. Y también el otro tipo, pues que en este caso no lo coloqué, pero es los que son decimales infinitos periódicos, o sea que se repite la misma cifra al final o la cantidad de cifras al final. Bien, luego vienen los números irracionales, ¿cierto? Representados con la letra I, y también van desde menos infinito hasta infinito, pero sus números como tal, o los números de los que se compone en este caso, son aquellos números que son no periódicos, ¿sí? Pueden ir de menos infinito a infinito, obviamente va de saltos, no toma los enteros, no toma los naturales, no toma los racionales, solo aquellos números que no tienen esa representación gráfica como tal, que es muy aleatoria, que toca aproximarla. Entonces ya vamos a ver exactamente qué es eso. Bueno, acá tengo otro error, de una vez lo vamos a corregir. Bien, como nos damos cuenta, ya corregí acá, me quedan solamente los números reales. Entonces ya sabemos que están representados por la letra R con doble línea y se compone de todos los números racionales. Recuerden que dentro de los racionales encontramos también los enteros y los naturales, y también por los números irracionales. Entonces los reales son la unión entre los números racionales y los números irracionales, y ahí tenemos como tal al conjunto de los números reales. Listo. Bien, ahora vamos a mirar cómo sería una representación gráfica de uno de los valores de estos conjuntos para que ustedes lo noten. Entonces, empecemos con un número fácil, por ejemplo el 4, que pertenecería a los números naturales y tiene una representación exacta. El número 4 aparece acá donde dice 4, exactamente en esta posición, no hay por qué cambiarla, no hay que buscarla, no hay que aproximarla, es una representación exacta. Bien. Ahora, entonces, tenemos el número menos 3. Este número menos 3 ya no pertenece a los naturales, sino hace parte del conjunto de enteros. Como ven, también es una representación exacta porque tiene su punto fijo específico. ¿Listo? Aquí tenemos la representación ya de un número racional, un número, digamos que también tiene una representación exacta dentro de la recta, aunque hubo que particionar la recta, pero de todas maneras se puede encontrar de forma exacta entre ellos. Y como sabemos, tanto los números enteros de donde proviene este menos 3 como los números racionales de donde provienen todos estos números van desde menos infinito aquí hasta infinito, por eso esta línea va de lado a lado. ¿Listo? Y por último nos queda representar un número irracional, que en este caso, por ejemplo, vamos a representar a pi, que es 3,14, 15, 9, 1500 y hasta 10.000 números decimales más, que nos toca hacer una aproximación de dónde va ese valor. Es, digamos que casi imposible determinarle su lugar sin aproximación, porque nos tocaría empezar a subdividir la recta más de 10.000 veces para poder encontrarlo. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente hacer una aproximación. Recordemos que los irracionales también van desde menos infinito hasta infinito, ¿cierto? Solamente que van dando saltos pues dentro de cada uno de sus números irracionales, de sus números que no tienen ese lugar fijo. Bien, y con esto pues damos terminado ahí lo que es la explicación de números reales para que puedan complementar o completar su gráfica como tal. Espero que lo hayan entendido. Y igual en la siguiente clase estaré aclarando las dudas para los que las necesiten. Gracias.